un preso que acababa de cumplir 20 años de condena. Llega a un restaurante y está desayunando. De pronto afuera aparece una fila de patrullas y rodean el lugar sin dejar hueco. Jack ve a los policías listos como si fuera una zona de guerra. Él rápidamente observa todo dentro del restaurante y al confirmar que solo hay una pareja de ancianos y 2 niños jugando, de inmediato comprende que los policías están tras él. Jack no duda ni un segundo. Con inteligencia deja el tenedor sobre la mesa y saca un billete de 100 para pagar. Justo en ese momento, 2 agentes completamente armados derriban la puerta. You're gonna slide out from behind that booth. Nice and slow. Do it now! Ellos jamás sospecharían que Jack era un general retirado del ejército. Para someter a esos 2 policías basta con un gesto, pero Jack elige quedarse en silencio y coopera levantando las manos. No lo hace por miedo, sino porque era la primera vez que venía a aquel pueblo desconocido. Y antes de entender lo que pasaba, decide primero evaluar la situación. Después de que Jack es llevado a la comisaría, una policía llamada Kelly le pasa una hoja para registrar sus datos. Ella le pide su información personal, pero Jack sigue en silencio. Empieza a observar cada detalle de la comisaría con mirada penetrante. Esa actitud irrita de inmediato al jefe Allen, así que el jefe ordena a sus hombres meter a Jack en una celda. En ese instante, un detective negro llamado Axe interviene. Este hombre, que parece sensato, lleva a Jack a una sala de reuniones y luego le explica por qué lo arrestaron. Resulta que anoche en el pueblo hubo un asesinato brutal. La víctima recibió 2 balazos de 9 milímetros por la parte trasera de la cabeza a corta distancia, y el asesino, tras asegurarse de su muerte, no solo recogió los casquillos, sino que golpeó el cuerpo durante 2 horas y al final solo cubrió el cadáver con un pedazo de cartón mal puesto. Por la mañana un testigo vio a Jack, ese extraño, merodeando por el lugar del crimen, así que lo arrestaron como sospechoso. Después de escuchar la historia, Jack, que había permanecido callado, por fin habla. Because I didn't kill anybody. At least not recently. And not in this town. E incluso a partir de los detalles que Axe acaba de describir. 3 men dropped this body. Lightning. Shooter was someone who knows firearms well. Bullets were small caliber, 9mm, 95 grain, that's subsonic. A silencer was used. Inmediatamente analiza mucha información útil. Después de oír el análisis de Jack Axe, aunque está muy de acuerdo con su lógica, sigue cuestionando por qué Jack apareció en la escena del crimen. Jack no tiene más opción que explicar que esa mañana simplemente se bajó en la estación de autobuses cercana. Como viajero foráneo, su único propósito al venir a ese pueblo era rendir homenaje a un cantante ciego de blues que murió allí. Good, I'd learn a bit about him. I like music. Pero la policía solo encontró un cepillo de dientes, una medalla de guerra francesa y $200 en sus pertenencias. Venir desde 800 kilómetros con tan pocas cosas. Nadie creyó su historia, así que sin una coartada, Axe lo encerró sin piedad, justo cuando todo parecía estancarse. El caso dio un giro. La policía encontró un número de teléfono en la suela del zapato de la víctima. Axe siguió la pista y pronto encontró al dueño del número. Se llamaba Paul y era un ejecutivo de banco. Este hombre con traje y corbata al principio se mostraba arrogante, diciendo que no sabía nada, pero cuando vio un coche negro fuera de la ventana, su rostro se llenó de pánico. Sin esperar a que la policía terminara de narrar el caso, él confesó apresuradamente. I did it. I killed the guy. It was me. Incluso interrumpió a la agente Kelly cuando ella le leía sus derechos, como si entrar a la cárcel fuera su mayor deseo. El perspicaz Axe de inmediato vio que esa confesión era falsa, así que empezó a probarlo. So you expect me to believe that you, a man with no criminal record, that you just blew a man away? A double-barrel shotgun blast right to the face. And then burnt the body. Yes, I did. Al oír esto, Kelly y Axe intercambiaron miradas cómplices. Si Paul estaba tan dispuesto a ser chivo expiatorio, la policía decidió llevarlo preso. Quizá luego podría sacar pistas más útiles de él. Con un nuevo sospechoso, Axe también se dio cuenta de que había equivocado a Jack cuando estaba a punto de liberar a Jack. Para su sorpresa, Jack adoptó una actitud desafiante. No. Excuse me? Not until you let these zip ties come off. We both know I didn't kill anybody and they're uncomfortable. Un desconcertado Axe tuvo que pedirle a Kelly que trajera unas tijeras para abrir, pero Jack llamó a Kelly. I got it. You guys recycle? Jack, muy confiado, salió de la comisaría.
Poco después, el jefe de policía detuvo nuevamente a Jack, le reveló la identidad de Paul y los detalles de su confesión reciente. Esperaba que Jack pudiera ayudar a analizar más información útil. Sin embargo, Jack, cuyo viaje ya había sido destruido por ellos, ya no quería cooperar. Simplemente se dio la vuelta y se preparaba para irse. Al ver que Jack no estaba dispuesto a colaborar, el jefe de policía empezó a aplicar presión. Dijo que el hecho de que Paul hubiera mentido diciendo que era el culpable no podía probar la inocencia de Jack. Incluso Paul admitió muchas cosas irrelevantes. Ahora el jefe de policía podía razonablemente sospechar que Paul estaba intentando exonerar a Jack. Así que, antes de que el caso terminara, Jack no podía irse. Estas palabras encendieron la furia de Jack. Se dio vuelta rápidamente y lanzó una pista crucial. Resultó que cuando Paul fue llevado a la comisaría, el oficial Steven había intercambiado una extraña mirada con Paul durante 2 segundos. Este comportamiento inusual claramente sugería que había un secreto entre ellos. El jefe de policía, sin pensarlo, decidió llamar a Jack y Steven a su oficina para interrogarles. En la sala de interrogatorios, salió a la luz una verdad inesperada. Resultó que Paul y Steven eran primos. Steven explicó que esa noche, toda su familia estaba en una reunión. Todos bebieron y celebraron hasta las 2 de la madrugada. A esa hora, Paul ya estaba completamente borracho y no podía haber estado en el lugar del crimen. Aunque temporalmente resolvió la coartada de Paul, aún quedaba por aclarar por qué él estaba dispuesto a aceptar la culpa por alguien que no conocía para hacer que Paul hablara. El jefe de policía mostró una chispa de astucia. Yeah, well, maybe a week in a lockup will motivate him. You know what he says? What the hell does that mean? Antes de que Jack pudiera reaccionar, las frías esposas de metal ya habían sido colocadas en sus muñecas nuevamente. El jefe de policía decidió encarcelar a Jack y Paul juntos. Inventory is watch and ring. They'll steal in first 5 minutes he's in there. It was nice talking to you. Poco después llegaron a la prisión. En cuanto entraron, se encontraron con un guardia de prisión con malas intenciones. Este guardia, bajo el pretexto de buscar pruebas importantes, les pidió que se desvistieran y se sometieran a un registro anal en público. Como antiguo mayor, Jack sabía que este tipo de acciones no cumplían con las normas, así que rechazó de inmediato. No. Blanket strip search policies are unconstitutional unless there's clear articulable suspicion of criminal activity. The victim I'm suspected of murdering was shot by a handgun that would measure 4 inches by 6. That weapon's not fitting inside me or any other human being without sending them to the hospital. Since that's the only contraband related to this crime, your request is unlawful. Al ver que el guardia seguía insistiendo, Jack decidió amenazarlo directamente. So if you think you can perform the inspection without getting seriously injured, go for it. Otherwise, check the box on your clipboard. Frente a este hombre corpulento, el guardia tuvo que reprimir su ira. Completó los trámites de ingreso y los llevó a la celda. El guardia, con una mirada llena de hostilidad, no dejaría a Jack tan fácilmente. A la mañana siguiente, Jack, con su aguda intuición, notó que algo extraño ocurría en la prisión, frente a los criminales observándolos. Jack, fuerte y confiado, permaneció calmado, pero Paul, de aspecto delicado, no tuvo la misma suerte. En un entorno tan salvaje, su atractivo físico rápidamente lo convirtió en blanco de los demás. Como era de esperar, pronto, un líder de la prisión, conocido como el Negro, comenzó a fijarse en Paul. Al ver a su nueva mascota, tan blanca y suave, el hombre estaba muy satisfecho y decidió despojarse de los pantalones. There's just one more thing I want from you. En ese momento, Jack, que estaba en la litera de arriba, saltó y se interpuso entre los dos. Ante su cuerpo imponente, el hombre negro no mostró miedo, porque detrás de él tenía varios secuaces. Con arrogancia, le dijo a Jack que se apartara y no interfiriera, pero Jack no se quedó atrás. Now I'll count to 3. Do you know who you're talking to? 1, 2. Jack extendió la mano para recuperar las gafas de Paul, y frente a la crueldad del hombre, el secuaz solo pudo ofrecer unas gafas de sol como disculpa. Desde ese momento, Paul se convirtió en el seguidor de Jack. Un día, mientras Jack y Paul conversaban en el patio de la prisión, Jack notó que un grupo de personas los observaba fijamente. Pensó que querían causarles problemas. Para probar la reacción de ellos, Jack llevó a Paul al baño. Como esperaba, el grupo los siguió de inmediato, y rápidamente los rodearon, con uno de ellos sosteniendo un cuchillo afilado. Parecía que no pensaban dejar a Jack en paz. Entonces, Jack les ofreció una condición que no podrían rechazar. So I'll give you to the count of 3. 1, 2. Poco
Poco después, llegaron los refuerzos, pero Jack ya había derribado a todos. Un guardia se sorprendió al ver a Jack en esa celda, porque los habían asignado equivocadamente. Era una prisión para reclusos de alta seguridad, y Jack y sus compañeros deberían estar en la zona de prisioneros comunes, lo que permitió que los prisioneros tuviesen la oportunidad de actuar. Sin embargo, Jack no le dio importancia, porque acababa de liberar toda su frustración y se sintió satisfecho, por lo que se durmió tranquilo. Más tarde, una oficial descubrió la verdadera identidad de Jack, quien se graduó de la famosa Academia Militar de West Point y luego sirvió en el Departamento de Defensa, recibiendo innumerables honores. En una misión, salvó a 12 de sus compañeros con su propia fuerza, pero el inspector aún no creía en su identidad. Major Reacher ran into the Inferno, carrying soldiers out 2 at a time. Witnesses report 6 separate trips, confirming 12 were saved. What in God's name does a guy like that doing in Margrave? What's a guy like that doing in jail? You want to put him in there. Cuando Jack despertó, se dio cuenta de que ya le habían dejado comida en la puerta. Disfrutó de la comida con alegría, pero Paul estaba tan nervioso que no podía comer. Temía que lo mataran tan pronto como saliera de la prisión. Jack le aseguró que no debía preocuparse, porque mientras él estuviera allí, nadie osaría hacerle daño. De hecho, Jack debía irse lo antes posible, pues los prisioneros que lo siguieron al baño claramente iban tras él. Al salir de la prisión, Jack se encontró con una persona inesperada. La oficial lo llevó hasta el coche patrulla, sacó las grabaciones de la cámara del autobús y mostró que cuando ocurrió el incidente, Jack estaba en el autobús. Finalmente, Jack pudo limpiar su nombre.